Si yo hubiera aprendido desde antes a decir más que no, creo que me hubiera llegado mucho más saludable en este momento a todos los retos que he tenido, ¿no? Desde la pelea pasada en 2023 y ya que tuve en Ciudad de México. Obviamente al final del día pues perder es perder, ¿no? A pesar de que un cabrón se fue conmigo al hospital y el otro lo tuvieron que sacar en silla de ruedas de la arena, pues yo no me llevé la victoria. Entonces en base a eso pues tengo que trabajar de alguna manera. O sea, estoy en un punto de mi vida donde siento que estoy haciendo el trabajo, siento que estoy dedicándome 100% al entrenamiento, al gimnasio, pero los resultados no se están dando y eso es muy frustrante. ¿Cómo es que Brandon Moreno llegó a la decisión de abandonar las artes marciales mixtas, aunque sea de manera temporal? Ya ha dejado claro que después de sus últimas 2 derrotas consecutivas, se va a tomar un tiempo fuera de la competición para aliviar un poco la presión mediática constante de los últimos años y darle un descanso a su cuerpo para poder regresar con las mismas energías del Brandon Moreno que conocemos. ¿Pero qué llevó a Brandon Moreno a tomar esta decisión? Si vemos en retrospectiva los últimos años de la carrera de Brandon Moreno y las circunstancias a las que se ha tenido que enfrentar, es fácil empatizar con él y reconocer que muy probablemente cualquiera habría tomado la misma decisión que el mexicano. El gran boom de Moreno comenzó en su primera pelea contra Figueiredo, donde el favorito por amplio margen era el campeón brasileño que ya había barrido con la división. Pero el mexicano terminó dando la sorpresa y sacando el empate en las tarjetas en una pelea muy cerrada, donde un punto le fue deducido al brasileño por reiterados golpes a la zona blanda y sería determinante para el resultado final. Esta emocionante pelea fue catalogada como la mejor en la historia de las 125 libras. La revancha inmediata era más que obligatoria, pero esta vez sería muy diferente a la primera pelea. Moreno arrasaría con el brasileño y lo sometería en el tercer asalto luego de haberle propinado un knockdown y haber sido ampliamente superior durante toda la pelea, y así Moreno le arrebataría el cinturón al llamado dios de la guerra. Luego de un empate y una derrota aplastante por parte del ex campeón, era lógico pensar que tendría que esperar para ganarse de nuevo la oportunidad para disputar el título. Sin embargo, una lesión por parte del contendiente al título en ese entonces, que era nada más y nada menos que Alexandre Pantoja, lo dejaría fuera de la contienda, y sería el mismo Figueiredo quien lo reemplazaría. La elección por Figueiredo para una tercera pelea de manera inmediata después de no haber podido ganar ninguna de las 2 anteriores y después de una finalización aplastante fue considerada cuando menos polémica, ya que la UFC no acostumbra a realizar revanchas de manera inmediata si las circunstancias no lo ameritan. Como ejemplo reciente tenemos la pelea entre Sean Strickland y Dricus du Plessis, pero en este caso con Pantoja fuera, la pelea que más vendía en la división seguía siendo Moreno Figueiredo. En esa tercera pelea, donde probablemente Figueiredo habría recibido esa oportunidad de manera inesperada, recuperó su cinturón después de vencer a Brandon en una pelea muy cerrada, donde Moreno conectó por amplia diferencia un mayor volumen de golpes asalto por asalto, mientras que el brasileño conectó los golpes más significativos de la pelea y mandó a Moreno a la lona en al menos una ocasión, donde pareció estar cerca de finalizar la pelea en el tercer asalto antes del campanazo. La decisión terminó sorpresivamente en decisión unánime para Figueiredo, según las reglas de la UFC, que siguen siendo abstractas o que al menos se presta para un demasiado amplio marco de apreciación según cada pelea en específico, donde a veces se prioriza el daño inmediato y los golpes significativos, pero en otras ocasiones el tiempo de control o el volumen de golpes. Lo cierto es que tanto a Figueiredo como a Brandon Moreno tenían argumentos para llevarse la victoria, y hasta antes de esa pelea, la narrativa popular dentro de la comunidad de MMA era que si existe una pelea extremadamente pareja en una disputa por el título mundial, los jueces se inclinan al campeón como vencedor. Si bien eso no es para nada una regla escrita, había sido un argumento constantemente utilizado para justificar aquellas peleas cerradas difíciles de puntuar que terminaban en favor del campeón solo por el hecho de ser campeón, con la justificación de que el contendiente o el retador al título tenía la responsabilidad o la obligación de ganar con claridad o contundencia si quería arrebatarle el cinturón al campeón actual. Ejemplos de peleas cerradas y polémicas que terminaron en favor del campeón tenemos muchas. Bajo esta narrativa, era de esperarse que después de una pelea muy cerrada, difícil de calificar, se inclinara un poco hacia el campeón Brandon Moreno, pero en esta ocasión, desafortunadamente para el mexicano, no fue así y terminó perdiendo por decisión unánime.
Esto fue un duro golpe para Moreno, porque genuinamente creía que debió haber ganado esa pelea. Pero lo cierto es que el brasileño también tenía argumentos para ganarla, a pesar de lo cerrado de la pelea y que iban una victoria para cada bando hasta ese momento. Lo más lógico era pensar que Moreno merecía esa revancha inmediata, pero quizás por la jerarquía de Figueiredo, que había sido un campeón dominante en la división de las 125 libras, la UFC mandó a pelear al mexicano contra Kara France, uno de los peleadores más peligrosos de la división, pero que Moreno ya había vencido contundentemente con anterioridad. Brindó otra actuación espectacular y finalizó al neozelandés en el tercer asalto con una patada al cuerpo después de una brutal guerra donde también fue lastimado. Esta victoria le otorgó otra oportunidad para recuperar el título, mientras que Figueiredo no tuvo ninguna pelea intermedia. Simplemente descansó y esperó a Moreno para esa histórica tetralogía que lo definiría todo. Pero esta vez sería en Brasil, en casa de Figueiredo. Y dentro de esas pequeñas ventajas circunstanciales que de cierta manera habían favorecido al brasileño y que incluso personajes como Chael Sonnen o Joe Rogan habían decantado su preferencia por Figueiredo, finalmente Moreno se sobrepone a las dificultades y termina con la rivalidad, obteniendo la victoria en casa del brasileño por parada médica, después de una pelea mucho más estratégica que las anteriores. Después de sus espectaculares guerras que dio el mexicano, en sus últimas peleas le tocaba defender contra Alexandre Pantoja, un oponente conocido que ya había vencido al mexicano anteriormente. Moreno saldría como siempre con su estilo agresivo a dar espectáculo, buscando la finalización y dispuesto a dar una guerra durante 5 asaltos, pero Alexandre Pantoja saldría a sacar la victoria a como diera lugar. Al final, aunque Brandon Moreno fue mejor de pie durante prácticamente toda la pelea y buscaba constantemente la finalización, la diferencia fue el tiempo de control que tuvo Pantoja sobre Moreno en el grappling, que lejos de buscar la finalización o el sometimiento, buscó asegurar asalto por asalto, enfriando la pelea en contra del espectáculo, pero una estrategia válida e inteligente que le terminó dando una victoria clara en las tarjetas. La frustración de Moreno era evidente, había salido a dar espectáculo y buscar finalizar a su rival, y no solo terminó perdiendo el cinturón, sino que también terminó con una mano rota temprano en la pelea. Posteriormente requeriría intervención médica y probablemente más golpeado y lastimado que en sus peleas contra Figueiredo. Es evidente que perder nuevamente el cinturón, esta vez en contra de un peleador que fue más inteligente, sin importarle el espectáculo, sin buscar la finalización, sino que constantemente consumía los minutos del reloj con agarres sin intención de someter, y que además era su tercera derrota contra el mismo luchador, era sumamente frustrante para el mexicano, que seguía sin poder defender el título. Todas estas circunstancias muy probablemente orillaron a que Brandon Moreno replanteara su estrategia luego de esa derrota. Los jueces le habían dado a Figueiredo la tercera pelea por conectar una mayor cantidad de golpes significativos y a Pantoja por el tiempo de control. Todo esto sumado a las lesiones tanto del hombro y de la mano, y también a las secuelas de las guerras que había propuesto una tras otra al ser un peleador muy activo y que le habían costado la victoria por el poco descanso que se tomaba Moreno entre pelea y pelea. Por lo tanto, buscó cambiar su estilo, que en sus propias palabras, en conferencia previa a la pelea con Brandon Royval, veríamos a un Brandon Moreno diferente, cansado de las guerras, trataría de ser más inteligente y cauteloso, contrario al Brandon Moreno que conocemos, con tal de obtener la victoria y una nueva oportunidad por el título, además de llevarse el menos daño posible. Y aunque en papel parecía un buen plan de pelea, pues se enfrentaba probablemente al mejor cardio de la división y que seguramente tendría un ritmo de pelea frenético como lo hizo contra Pantoja, dejándolo sin gas en el último asalto. Por eso intentar buscar los golpes más importantes de la pelea, conectando la mayor cantidad de golpes significativos y evitar los intercambios con movilidad, Moreno pretendía convencer a los jueces por encima del volumen de golpeo que muy probablemente impondría Brandon Royval. Justo por la propia experiencia de Moreno, donde había sido desfavorecido en las tarjetas por ese mismo motivo en peleas anteriores. Pero desafortunadamente para el mexicano no le salió ese plan. Moreno demostró que tiene que pelear como Brandon Moreno, pues ese cambio de estrategia le terminó costando el cardio a Brandon por la movilidad excesiva desde muy temprano en la pelea. También estuvo haciendo uso excesivo del overhand y al final terminó absorbiendo una gran cantidad de golpes de Brandon Royval. Los esfuerzos del mexicano no fueron suficientes para convencer a los jueces, perdiendo por segunda vez consecutiva. Esto alejó a Moreno de la oportunidad inmediata por el título.
a pesar de ser el gran favorito y haber peleado en territorio mexicano, lo cual terminó por frustrarlo al no entender lo que los jueces buscaban y optó por la decisión más sabia y tomarse un tiempo fuera de competencia. Quizás esta decisión llegó un poco tarde y probablemente era preferible tomar ese descanso después de su guerra contra Pantoja, pero las ganas de recuperar el título lo hicieron volver demasiado rápido al octágono, y ese ímpetu, más el cambio de estilo obligado, le terminó costando caro al mexicano. No cabe duda que Brandon Moreno aún es joven y sigue siendo un peleador de élite en las 125 libras, por lo que ese retiro temporal, sin duda, fue la decisión más lógica para regresar con la misma motivación y plenitud física como ya lo ha hecho anteriormente y ha demostrado que le ha funcionado. Abajo cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta reflexión y qué esperas del regreso de Brandon Moreno. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake